Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que vamos a tener problemas todavía con el video. Espero que el audio esté bien, que por lo menos ustedes puedan escuchar el mensaje esta noche. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos acá para estudiar más de tu palabra, más de Abraham esta noche y su fe. Ayúdanos en siempre poner en práctica estas cosas y entender más de ti y más de que tú quieres de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y estamos vamos a leer unos versículos 8 al 19, esta parte de Abraham, y después vamos a hablar lo que dice de él. Estamos en versículo 8, Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esta noche vamos a hablar de esta fe, la fe de Abraham, y sometida a la prueba. Y muchas veces en nuestras vidas, nuestra fe está sometida a una prueba, y no es diferente para Abraham, no es diferente para nosotros, es lo mismo en este sentido, que una fe tiene que ser probada. Y tenemos acá en versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y quiero que vamos a Génesis y vamos a leer en Génesis esta historia cuando Dios pidió esto de Abraham. Ya, vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 y comenzando con versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios dice en versículo 1, Dios lo probó. Dios probó a Abraham. Y fue la prueba, si realmente iba a confiar en Dios, iba a obedecer a Dios, o iba a hacer otra cosa. Y
Este fue algo difícil que Dios pidió de Abraham en versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que iba a ser la descendencia. Este hijo, el hijo de la vejez de Abraham y de Sara. Y hasta ahora está diciendo que tiene que ofrecerlo en holocausto. En holocausto. Como sacrificio. Muerto. Quemado. Este fue lo que Dios estaba diciendo a Abraham. Este hijo de la promesa. Este hijo que va a ser tu descendencia. En Isaac voy a hacerte una nación grande. Tu descendencia será como las estrellas o la arena, sin número, innumerable. Pero ahora quiero que lo mate. Quiero que lo mates y que lo ofrezcas como sacrificio. Y en versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No vemos acá que Abraham estaba discutiendo con Dios. Que Abraham dijo, pero Dios, ¿cómo puede ser eso? No, Dios, no voy a hacer eso. No vemos nada de esto en Abraham. Lo que vemos es obediencia. Obediencia. Cuando estamos en una prueba de Dios, cuando Dios nos prueba, es importante, primero, la obediencia. La obediencia, primero, es la cosa más importante. Abraham no dijo, Dios, pero ¿qué va a pasar con mi descendencia? ¿Qué va a pasar con las promesas? ¿Qué va a pasar? No, nada. No dijo nada, solo obedeció. Y creo que es un buen ejemplo para nosotros cuando entramos en la prueba de Dios en nuestras vidas. Si Dios quiere probarnos, y yo creo que cada uno de nosotros, en una forma u otra, si somos hijos de Dios, vamos a pasar por alguna prueba de Dios, de parte de Dios en nuestras vidas. Y en estas pruebas de nuestra fe, primero tenemos que obedecer. No discutir con Dios. No decir, bueno, creo que Dios no sabe, o no quiero, o nada de eso. Es obedecer. Y la verdad es una cosa decirlo. Es otra cosa hacerlo en el momento de ser probado. Es una cosa para decir, voy a obedecer a Dios. Pero cuando la prueba viene, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios primero y buscar las respuestas o las razones después. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo creo que hay algo muy interesante en este versículo 5. Hay algo muy interesante en que Abraham dijo a sus siervos. Él dijo, volveremos a vosotros. Mi hijo y yo nos iremos, ya vamos para la ofrenda. Vamos a adorar a Dios, pero vamos a regresar a ustedes. Isaac regresará conmigo. No sabía cómo, pero estaba confiando en Dios.
No sabía exactamente qué iba a pasar, pero estaba confiando en Dios y dijo a sus siervos, volveremos. Aunque mato y sus siervos no sabían nada de eso, ¿ok? Pero creo que aún en su corazón, fue la actitud de Abraham. Aunque mato a mi hijo, regreso con mi hijo. Aunque lo mate, voy a regresar con mi hijo vivo. Acá. Tenía una fe. No entendía qué iba a pasar en el monte. Solo sabía que Dios era más sabio, más perfecto, y el plan de Dios era algo que Dios puede cumplir en cualquier forma Dios quiere cumplirlo. Y no había necesidad de parte de Abraham dejar su fe y actuar por sí mismo. No, él seguía a Dios en fe, en obediencia en este momento, en este tiempo. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Una cosa acá que quiero mencionar. Tenía su cuchillo. Llevó su cuchillo. Estaba obedeciendo. No estaba jugando. A veces hablo esta palabra mal para molestar a mi esposa. Diciendo jugando, pero Abraham no estaba jugando con Dios. No estaba jugando con Dios. Estaba obedeciendo, aún llevando el cuchillo con él. Entonces, versículo 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una buena pregunta, ¿no? Isaac había crecido en la casa con sus papás, había visto los sacrificios, las ofrendas, el cordero matado, estas cosas, y era una pregunta lógica. Y respondió en versículo 8, respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios va a proveer. Dios proveerá. Creo que en ese momento Isaac todavía no sabía qué iba a pasar. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y en ese momento Isaac entendía que iba a pasar. Abraham, obedeciendo a Dios, versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba listo. Dios me dijo hacerlo y yo voy a hacerlo. Y estaba listo. ¿Algo difícil? Si podemos ponernos en el lugar, en la mente de Abraham en este momento. Él tenía 100 años cuando nació su hijo. Su esposa estéril, milagrosamente dio a luz cuando tenía 90 años. Isaac significa risa, este nombre significa risa. Había gozo, risas de gozo en sus vidas por estos años. Y ahora, después de esperar tanto tiempo para el cumplimiento de la promesa de un hijo, Dios dice, mátalo, ofrécelo, sacrifícalo. A veces hay cosas en nuestras vidas, personas, relaciones o posesiones o trabajos o varias cosas
que para nosotros son cosas muy preciosas o muy importantes. Y tal vez Dios va a decir, ofrécelo. Ofrécelo a mí. Dios no va a decirte que tienes que matar a tu hijo. Dios no va a decirte eso. Pero tal vez hay un sacrificio que tienes que hacer y va a requerir fe. Una fe en obediencia sin saber cómo va a terminar, qué va a ser los resultados. Un sacrificio en obediencia a Dios, mostrando a Dios que, bueno, Dios, no entiendo, yo no entiendo, pero confío en ti. Y si me dices eso, te obedezco. Te obedezco. Y si quieres decirme por qué, está bien. Y si no, está bien. Te obedezco completamente. Sacrifico mis sueños, mi voluntad, mis planes. Si este es lo que Dios quiere. Este debe ser nuestra actitud si queremos mostrar la misma fe que Abraham tenía acá. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Abraham no dijo, un momento, Dios, no he terminado el sacrificio todavía. Estaba escuchando a Dios en todo eso. Creo que este también es importante para nosotros, porque a veces Dios nos guíe en una dirección, en este camino, este plan, y después de un tiempo Él quiere guiarnos en otro plan, otro ministerio, otra obra, otro trabajo, cualquier cosa, como Él quiere. Deberíamos siempre estar escuchando la voz de Dios, para que cuando Él dice, ya, basta en este, vamos a ir por otro, que podemos responder inmediatamente, como Abraham. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre pasaría a Isaac si Abraham no estaba escuchando a la voz de Dios inmediato? Dice acá que inmediatamente, dice, él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Abraham pasó la prueba? Sí. Un dicho en inglés pasó con flying colors, colores volantes. No sé qué, realmente no traduce, imagino, en español. Pero significa por completo, por toda parte. Ya pasó. No falló en nada. No fracasó en nada de esta prueba. Era 20. O cualquiera, la marca más alta acá en Perú es. Y pasó la prueba.
Entonces, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué dijo Abraham a Isaac? Dios proveerá. Dios proveerá. A veces pasamos por un tiempo diciendo, sí, Dios proveerá. Pero después de un tiempo, Dios, ¿por qué no has provisto? Y no queremos esperar la provisión de Dios. Pero Abraham, aunque era difícil para él, seguía en obediencia, esperando la provisión de Dios. Y la provisión vino en el último momento, la última hora, cuando no parecía más esperanza. En eso Dios provió. Y es a veces lo mismo para nosotros. A veces nos rendimos demasiado pronto, antes de ver la verdadera provisión de Dios en nuestras vidas. Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. En un sentido, muriendo a las promesas. Porque, ¿qué esperanza hay si no hay Isaac? Pero yo creo que aún en eso estaba confiando en las promesas de Dios. Y vamos a ver eso. Versículo 18. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. Y este estaba en su mente. Pero Dios me dijo, en Isaac. Y ahora dice que tengo que ofrecer a Isaac. Pero me dijo, me prometió que Isaac será el hijo. Él va a ser la descendencia. En él hay las promesas. Entonces, aun si tengo que ofrecer a mi hijo, sé que en mi hijo Dios va a cumplir sus promesas. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar, aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué dijo Abraham a sus siervos? Volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. Aunque mato a mi hijo, volveremos, porque Dios es poderoso y puede levantar a Isaac de los muertos. Si obedezco a Dios en eso, Dios, si es necesario, levantará a mi hijo, porque ha prometido en mi hijo. Serán las promesas. En mi hijo va a ser la descendencia. En mi hijo. Y él, Dios, él va a levantar, resucitar a Isaac. Y como dice acá, en un sentido sí. En un sentido siendo muerto en el altar. Dios lo rescató
y lo dio otra vez a Abraham. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe que pasará la prueba con 20? ¿Pasará con 15? ¿10? ¿0? Porque ni vas a esperar. ¿Cómo es tu fe? Una fe verdadera tiene como base las promesas de Dios. Y aunque sea difícil la obediencia, confiando en las promesas de Dios, es posible. Porque tenemos un Dios fiel que va a cumplir. Va a cumplir sus promesas. Tal vez no vamos a entender cómo. Abraham estaba diciendo, bueno, tal vez él va a levantar a Isaac de los muertos. Él es poderoso, él puede hacerlo, me ha prometido. No puede mentir. No puede mentir a mí. Entonces voy a confiar en él, aunque me pide hacer algo imposible, difícil, loco. Tal vez. Loco en nuestro entendimiento. Porque no tenemos la mente de Dios. No vemos en la misma forma que Dios ve. Ahora estamos pasando por dificultades. Y muchos están pasando por más dificultades que yo. Yo cuando miro a varias personas que he visto estos 2 o 3 meses de la cuarentena, veo que hay muchos que están sufriendo mucho más que yo. Que están estas personas sometidas a una prueba más grande que mi prueba. Confía en las promesas de Dios. Vive en la confianza que Dios va a cumplir, que Dios puede cumplir, que Dios quiere cumplir, que Dios cumplirá sus promesas en tu vida. Esta es la fe de Abraham también. Una fe lista para sacrificar todo. Toda la esperanza del futuro. Confiando que Dios sabe mejor. ¿Difícil? Sí. Es difícil. Es difícil. Pero es posible. Y ahora Abraham tiene tantos versículos en Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, porque es el padre de la fe, es un héroe de la fe grande y ha mostrado esperanza contra esperanza, que Dios es fiel y sin importar el entendimiento del hombre, sin importar lo que él humanamente estaba entendiendo, sin importar estas cosas, las imposibilidades, confiaba en Dios hasta el fin de su vida, en muchas cosas. Yo creo que esta prueba de Isaac, de sacrificar a Isaac, fue la prueba más grande en su vida. Tenía más de 100 años
cuando fue probado. A veces, las pruebas llegan a ser más y más difíciles en la vida, no más y más fáciles. Si realmente queremos crecer en nuestra fe, confiando en Dios más y más, la prueba va a ser más y más difícil. Pero con Dios es posible. Y tenemos un Dios de lo imposible. Y Abraham es un buen ejemplo de esto. Que Dios nos ayude en crecer en este tipo de fe, confiando en las promesas de Dios, esperanza contra esperanza. Aunque parece una locura a nosotros, es la sabiduría de Dios. Que Dios nos ayude en ese. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.